En este video vamos a discutir qué juego es mejor, Doors Roblox o Pressure Roblox. Ambos son de los juegos de terror más jugados del momento dentro de la plataforma de Roblox. Así que prepárate porque haremos una comparativa a detalle de cada juego y decidiremos desde mi punto de vista cuál de los dos es mejor juego. Así que deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Doors y de Pressure Roblox en este canal. Y la meta de hoy son 3000 likes, así que bueno, deja tu like. Ahora sí, comenzamos. Doors es uno de los juegos de terror más populares de todos los tiempos en Roblox, con una de las fórmulas más interesantes y básicas que hemos visto, ya que solo se necesita abrir puertas y avanzar para pasarlo. Pero hay que tener cuidado con las entidades y monstruos que hay cada vez que avanzamos de cuarto. Esto lo ha hecho subirlo al estrellato y crear su propio género, que es el de las puertas, que básicamente es abrir puertas con entidades terroríficas. Y junto a esto han salido muchos fangames, que algunos de ellos son algo extraños, como este Sick Furro, pero y otros que sí valen la pena probarlos. Así que bueno, vamos a comenzar con la comparación. Pero empecemos con lo más básico, entrando a los lobbies de los juegos. Tenemos que Doors tiene un hermoso hotel con varios elevadores que nos harán meternos dentro del hotel terrorífico, con este ambiente abandonado y muy demacrado. Pero al menos tenemos asientos donde sentarse, así que por esa parte de la comunidad estamos bastante bien. Además de eso, se puede salir del hotel y vemos que no es cualquier edificio, sino algo más mágico que nadie creería ver, con un cielo brillante parecido a un universo muy lejano y oscuro, las estructuras flotando y un puente que al parecer es donde estará el Floor 2, like si ya quieres que salga el Floor 2 de Doors, y un pasillo secreto que nos lleva al de Back Doors, que es otro modo de juego de Doors. Que hablando de eso, ahora veremos los menús que tiene Doors, que contiene muchísimas. Como primer apartado tenemos la tienda, donde podemos ver aquí la tienda de UGCs, que picándole tenemos aquí todos los objetos UGCs que podemos comprar, que no están tan baratos, pero están divertidos y padres para tenerlos. Después tenemos nuestros códigos para poner, que siempre ponen los creadores. No siempre, pero algunas veces son bastante buenos, ya que te dan vidas gratis y monedas gratis. También podemos potencializar por 5 las monedas por 3 partidas o 5 partidas si lo compramos con Premium. Y también podemos comprar monedas con Robux, que están un poquito caros, pero valen la pena. Por último tenemos las resurrecciones, que son las vidas, y en este caso tenemos 5 resurrecciones por el precio de 4 por 120 Robux, que no está tan barato, pero vale la pena. Después tenemos los logros, que son todos estos que podemos obtener cuando tenemos un logro y hacemos distintas acciones, que como pueden ver me faltan algunas, pero casi tengo todas y están bastante padres ponértelas. Por ejemplo el de Hunt, aquí me lo puedo poner y se ve chido con mi avatar. Ya por cierto se pueden ver las muertes y yo tengo 550 muertes. Ponme en los comentarios cuántas muertes tienes tú. Después tenemos el apartado de configuraciones, donde podemos configurar absolutamente todo, ya sea de teclado, de móvil o de control de Xbox o de PlayStation o otro tipo. Tenemos por acá la música del lobby, la música del juego, la sensibilidad, reducir el movimiento, el toggle crunch, que si podemos quitar nuestra propia ropa cuando juguemos, y después el apartado de forzar qué sistema queremos utilizar. Después tenemos el apartado de querer ocultar cuando te salga aquí un elevador en partidas públicas. Por la parte de la derecha tenemos este emoticono de elevador, donde te da una infinidad de opciones también para jugar. Podemos escoger qué juego queremos jugar, qué modo de juego. Tenemos el hotel, el de backdoor, y por aquí tenemos todos los modifiers que se pueden utilizar al día de hoy. Tenemos aquí varias opciones de juego, que es el voice acting, que los personajes tengan voz, también el super hard mode y el survive de Draco Bloxers, que es el segundo evento de el April Falls del 2024, y todos los demás modifiers. Después puedes crear partidas privadas con tus amigos nomás o con gente random en partidas públicas, y máximo son de 12 personas. Y ya cuando tengas todas las opciones aquí creadas, pues bueno, nomás le das a crear y listo, considerando que puedes obtener más monedas si activas modifiers complicados. Y terminamos con el apartado de Doors. Ahora vamos con Pressure, que en este caso solo tenemos... ¿Pero qué es eso? ¡Qué miedo! Pero en este caso tenemos pocas configuraciones, pero que no te engañe. Tenemos aquí primero la tienda, en donde podemos comprar diferentes coronas, que son las monedas del juego, y las podemos comprar por Robux, que en este caso, como pueden ver, son muchísimos más y un poquito más caras, pero que valen la pena, ya que aquí te dan 10.000 monedas por 1000 Robux, pero son 10.000 monedas. Y con todo esto las puedes utilizar para comprarte vidas dentro del juego. Cuando estés jugando puedes comprarte una vida y revivir cuantas veces tú quieras. Después tenemos el inventario, que son todos estos logros
logros que podemos tener y te los puedes poner libremente. Por ejemplo, yo me voy a poner el de ojos en el cielo y se ve igual, bastante padre. En este caso lo bueno que tenemos es que se pueden ver las muertes aquí en esta calavera. Yo tengo 12 muertes y las wins también, que es el huevo que queremos conseguir, el cristal. En este caso tengo solo 3. ¿Tú cuántas tienes? Después en el apartado de documentos podemos ver cada entidad y también cosas del mapa. Por ejemplo, en el apartado de monstruos y peligros es ver los documentos de las amenazas que has recogido, que cada vez que mueres te dan un documento de cada entidad, y si los llenas, pues bueno, ahora sí vas a saber el cómo poderlos esquivar y un poco de su lore. Después está la sombra urbana, que son documentos adicionales sobre el sitio que los puedes comprar en la tienda de Sebastián, que cuando le das en la derecha podemos ver ciertas cosas clasificadas que podemos ver. Por ejemplo, tenemos este que es el divino, y así en todos los demás los puedes desbloquear. Y eso es todo lo que tenemos por el apartado de los menús. Es un poquito menos, pero bueno, está igual de padre. Lo negativo que podemos observar es que a lo mejor no hay muchos modos de juegos y modificadores como en Doors, que podemos modificar el juego para más diversión y cosas más divertidas, y tampoco hay modos de juego para jugar algo diferente que no sea solo el Pressure normal. Pero en este caso de poca jugabilidad, dentro del modo de juego normal de Pressure casi no le afecta. ¿Y por qué? Bueno, ahora vamos al apartado de gameplay, que es el apartado más importante de cada juego. Empezando con Doors, podemos decir que es bastante fácil, iniciando con una tienda al principio del juego para comprar distintas cosas que nos darán ventajas cuando estemos caminando por el hotel, ya que nuestro objetivo inicial es llegar desde la puerta número 1 hasta la puerta número 100, pero debemos de esquivar y vencer entidades y cuartos especiales durante el transcurso del juego. Por ejemplo, tenemos las entidades especiales como el Sea, que lo tenemos 2 veces en el juego, y cómo olvidarnos del Panda Figure, que es el de la puerta 50 y 100. Aunque fuera de estos monstruos tenemos otras como Rush, Ambush, Screech, Ice, Hal y otras más ocultas como el Jack, Kite, Glitch, Window, Shadow, Void, las plantas carnívoras, Dread y la maldita araña Timothy. Y siendo sincero, no es muy divertido escuchar que Doors se trata de solo abrir puertas y llegar a la puerta 100, si no fuese por todo el ambiente tan misterioso y creepy que nos da el hotel, además de sus gráficos que sale de la normativa de Roblox porque son demasiado buenos, ya que con cada cuerda nos mete más en ese mundo terrorífico de saber qué sucederá cuando abramos la siguiente puerta. Pero todo vale la pena cuando llegas a la puerta 50, ya que ahí te esperan los amigos Bob, el Goblino y Jeff con su enorme tienda para comprar distintos ítems que te ayudarán a pasarte el juego más sencillo. Por ejemplo, tenemos el crucifijo, que nos da muchas ventajas cuando queremos vencer y matar a una entidad, o la llave de esqueleto, que si la abrimos estará postrada en una mesa, una maceta con una planta, que nos dará vida cuando una entidad nos haga daño. Por otro lado tenemos la banda sonora, que es una de las más icónicas de los videojuegos de Roblox. Fueron hechas por el Splash y sin duda le da ese toque de hotel divertido, pero a la vez de miedo y obscuridad. Pero lo malo que tiene Doors es que su lore es muy poco. Solo sabemos por pequeños trailers que estamos en un hotel y que nos llamamos Doorsman. Fuera de eso no sabemos más que somos personas que estamos siendo peligrosamente seguidos por entidades en un hotel, y que algo que se ha criticado mucho a lo largo de este tiempo en Doors es que las actualizaciones son muy pocas. Esto hace que los jugadores lo dejen de jugar porque se les hace aburrido y provocando que el juego poco a poco muera. Aunque lo bueno es que ya tenemos la fecha de salida del Floor 2, que es el 30 de agosto, y todo saldrá y volverá a estar por la cima de los cielos. Que por si quieren más información, tengo varios videos en mi canal, pero por el momento en lo que tenemos en el juego le doy un 6.5, casi 7 sobre 10, y fui muy bueno. Ahora bien, es hora de pasar a Pressure. Pressure es uno de los juegos que vino para quedarse, con gráficos que están increíbles, y cada detalle, cada elemento, cada cosa tiene vida propia. Entonces realmente no es parecido a Doors. Primero que nada, es un juego extremadamente difícil, incluso para los veteranos de Doors, que se lo han pasado más de 8.455.000 veces. Lo padre es que desde un comienzo nos dice el lore, diciendo que somos unos prisioneros de Urban Shade, que tenemos que pasarnos el de Hadal Blackside, que parece ser la prisión, antes de su cierre, y conseguir ese cristal para recibir dinero y ganarnos esa libertad. Y literal somos obligados, nadie nos dijo si sí o no, nomás nos pusieron ahí y ahí estamos. Y nos dicen que a lo mejor nunca saldremos de esta prisión. Esto no es un fangame de Doors que está muy bien hecho, sino un juego completamente diferente que no tiene nada que ver, teniendo su propia esencia, empezando desde un principio con una tienda también como en Doors, en donde te puedes comprar distintos objetos chulos para pasarte más fácil el juego. Pero que eso no te engañe, y es que el soundtrack desde un principio te hace saber que empieza una aventura terrorífica y que no la vas a tener fácil, y es un punto a favor en este juego, y es que cada música que tiene el juego es algo muy importante que nos da lore. Y lo mejor
mejor de todo es que tiene muchísimos estilos, como por ejemplo en el menú suena esta canción tranquila, guapísima. Otra que tenemos es como el Pandemonium, que suena en esta canción tipo rock, y depende de cuándo te encuentres a Pandemonium. Por ejemplo, si no estás en el agua suena de esta manera, y si estás sumergido en el agua suena así. O sea, tiene muchas cosas variadas que nos hace sentirnos dentro del ambiente sombrío que tiene este juego, que nos hace sentirnos que a donde sea que vayamos está la probabilidad de que no volvamos. Pressure tiene 28 bandas sonoras y cada uno tiene un sentimiento diferente que nos muestra cada vez que avanzamos en el juego, y espero que sigan metiendo más canciones en las siguientes actualizaciones. Por otro lado, algo muy positivo de este juego es que tiene una variedad de entidades. Por ejemplo, tenemos a Angler, Pinky, Frogger, Blitz, Chainmokers, Pandemonium, Station, Good People, Pearls of the Voidmass, Squirrels, Trenchblader, Searchlightings, y que no se olviden las entidades secretas, que son bastantes, como el Multi-Monster, Mr. Loop, Stings, The Man from the Manscape, The Educator, The Saboteur, Wild the Wilders y muchas más que seguramente sacarán en futuras actualizaciones o que aún no han sido descubiertas. De hecho, a la fecha de salida de este video, cuando lo estaba editando, metieron una nueva actualización donde metieron un nuevo Wild the Wilders que sale en la zona de hongos, nuevos logros también, más opciones de ajustes y de opciones para que te pongas bien guapo en el juego. Los códigos de actualización, que son Slenderman y Smiley Bomb. El de Slenderman te da 2 revives y el de Smiley Bomb te da 500 monedas para que te compres también diferentes cosas. También metieron nuevos sonidos de ambiente y nueva música, y una metralleta que si no estás seguro no pases, porque si no te va a matar. También metieron a Slenderman en un lugar extraño y una entidad que te habla que está bastante terrorífica. Todo esto lo ponen en las nuevas actualizaciones y son bastante frecuentes. Cada uno tiene su mecánica que no es tan fácil como uno piensa al principio. Lo mejor de todo es que podemos salvar a compañeros cuando estemos jugando con ellos. Por ejemplo, cuando te atrapa este pulpo del armario llamado Void, puedes salvarlo y sacarlo de ese monstruo. Y otra cosa padrísima es que tenemos la opción de pasarnos e intercambiarnos ítems para que otro compañero los tome. Además de que algunas partes del mapa también es nuestro enemigo, que si no checamos bien y no tenemos suficiente luz, nos podemos caer o meternos a lugares sin salida y muy oscuros y GG la partida. Además de que siempre se encuentra algo nuevo en la partida, y hay varias variantes de habitaciones que son súper interesantes, por lo que todo el juego es literal un peligro y aventura para nosotros a la vez. Que a diferencia de Doors con sus habitaciones de siempre, Pressure tiene muchas que están ocultas, son easter eggs y son bastantes. Doors tiene la puerta de rooms, pero Pressure tiene muchísimas puertas así, y en Pressure debes de estar siempre alerta, utilizar todos tus sentidos para poder pasarte este juego, ya que no sabes qué saldrá por esa siguiente habitación. Y lo más épico que han estado esperando es la puerta 50 de este juego. Llegamos a una parte del juego con Sebastian, este pescado hombre con figura de sirena que nos da una infinidad de ítems, pero ten cuidado porque si lo molestas con el flash, que es con el que también podemos asustar al Ice Infestation, si asustas con ese flash a Sebastian te va a quitar 50 de vida y se va a molestar bastante, así que no lo hagas. Y lo bonito de Sebastian es que siempre está al pendiente de nosotros. Por ejemplo, cuando morimos siempre está para decirnos que podemos revivir o nos da información sobre esa entidad que nos mató. Nos sale al principio también. Y entonces por ende ese Sebastian es todo un personaje que nos hace la vida más fácil en Pressure, o bueno, a veces más difícil, ya que aún no he comentado la parte extrema del juego, y es que cuando llegamos a la puerta 100 con todas las curaciones y las luces posibles, estaremos en un cuarto gigante en donde pasamos por un puente, y ahí justamente está ese cristal que debemos agarrar. Pero lo que no nos dijeron es que el cristal que tomamos es lo que genera electricidad en ese lugar, así que cuando lo tomemos todo ese lugar se pondrá oscuro, y no recomiendo utilizar tanta la luz, ya que si te quedas sin luz en este juego tendrás un 110% de que estará una entidad que se llama Squirrels, que si lo volteas a ver o te lo acercas mucho te atacará y te quitará 40 de vida, y lamentablemente cualquier luz en este juego no te garantiza ganar la partida en absoluto. Y felicitaciones porque cuando tomes ese cristal estarás solo en la mitad del juego, ya que tendrás que alimentar una batería externa que permite que el submarino llegue a nosotros y facilitarnos poder escapar. Te faltará un tramo donde las entidades ya no te avisarán cuando salgan, estará todo negro y es una migraña pasarte esta parte por primera vez, y por si fuera poco suenan unos beep de la nada hasta que llegas a este lugar y se activa la luz. Este cuarto es increíble, y más cuando podemos ver por afuera todo ese lugar debajo del agua y una máquina con patas gigantes a lo lejos. Nuestra tarea es arreglar 7 cables rotos a lo largo de todo este sitio inundado, donde casi
casi no se ve nada, y cuando lo terminemos sonará una sirena para saber que lo hemos terminado. Pero no estaremos solos, ya que saldrán 3 searchlightings a molestarnos de nuevo. Y cuando terminemos todo ese proceso veremos este final súper épico, que nos hace sentirnos extasiados por habernos pasado todo este juego. Y la verdad, toda esta banda sonora, la dificultad de los cuartos de las entidades, los lugares secretos, hace que este juego sea increíble. Además de que los creadores son muy activos en la comunidad y nos muestra sneak peeks a cada rato de lo que van a meter en la siguiente actualización. Por lo tanto, después de darle todos estos puntos, puedo decirles que este juego es un 9 de 10 por todo lo que nos está ofreciendo, y hasta el momento Pressure es mucho mejor que Doors. Si buscas una experiencia de terror diferente a lo convencional, te recomiendo este juego, ya que cada cosa que meten a este juego es mucho mejor que el anterior, por lo que les puedo decir que en este momento Pressure es mucho mejor que Doors. Si buscas una nueva experiencia de terror diferente a lo convencional, te recomiendo este juego, ya que cada cosa que meten a este juego es mucho mejor que el anterior. Bueno, ustedes comenten qué opinan sobre Doors o Pressure y cuál les parece mejor hasta el día de hoy. Mi opinión puede cambiar con el tiempo, pero de momento así me quedo. No olvides dejar tu hermoso like y suscribirte para ver aquí el mejor contenido de Pressure y de Doors en este canal. Y ahora sí, un saludo y hasta el siguiente video. Adiós.